Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Una vez más aquí reunidos. Muchas gracias por estar aquí conmigo una vez más. Antes de empezar el tutorial quiero agradecerles de todo corazón porque ya llegamos a los 10.000 suscriptores y eso en realidad es que es muy importante para mí y se los agradezco de todo corazón. Esto es gracias a ustedes. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar del tutorial que tenemos para hoy. Hoy tenemos este vestido sastre, tipo sastre. Ustedes lo pueden estar viendo en la pantalla. Es un vestido muy lindo, es un vestido cruzado, pues con cuello y solapa, manga larga. Lo podemos hacer sin manga también, como ustedes quieran, pero en este caso lo vamos a hacer con manga. Entonces nada, vamos a ir desarrollando el modelo poco a poco y les voy a ir dando unas pautas para que la horma sea más bonita, ¿no? Bueno, entonces no se diga más, vamos a empezar como lo hacemos usualmente. Y lo que vamos a hacer es que voy a trabajar mi papel doble, como se pueden dar cuenta, porque va cruzado, entonces va a pasar hacia el otro lado. Yo generalmente trabajo de este lado del papel, pero esta vez voy a trabajar de este lado para que nos quede un poco más fácil. Ok, bueno, entonces no se diga más, vamos a empezar. Y lo primero que vamos a hacer es que voy a marcar mi escote, que en el caso de mi maniquí son 8 centímetros y medio. La altura de busto, que para el caso de mi maniquí son 28 centímetros. El talle delantero, que son para mi maniquí 47. De ahí voy a marcar la altura de cadera, que son 20 centímetros, y le voy a dar al vestido un largo de 50 centímetros. Esos 50 centímetros los marco de aquí mismo, de la medida de la cintura. Ok, y en medio de estas dos medidas voy a ubicar la mitad y marco un punto. Ahora voy a prolongar las líneas. Voy a escuadrar de este lado porque aquí si lo hago así no podría ver bien, entonces voy a escuadrar de aquí, de esta parte, así. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es voy a ubicar mi medida de ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros y medio. Prolongo esta línea, bajo 4 centímetros, que es la caída de hombro, e inmediatamente pongo mi medida de hombro, que es de 13 centímetros, y lo demás, como ya sabemos, es escote. Bueno, entonces ahora voy a poner los contornos. El contorno de busto para mi maniquí son 98 dividido en 4, me da 24.5 más 1 centímetro, serían 25.5. La cara para mi maniquí son 76 dividido en 4, me dan 19 más 3 centímetros, son 22. Y la medida de cadera para el caso de mi maniquí son 100 dividido en 4, me da 25. Muy bien. Esos mismos 25 los voy a poner aquí en el orillo, abajo. Ahora voy a cerrar mis líneas. Y esta la marco con una línea suspendida, ¿ok? Voy a trazar mi hombro. Ahora lo que voy a hacer es voy a poner la distancia de busto, que para el caso de mi maniquí son 9 centímetros y medio. Los ubico en la cintura, los ubico en la cadera, en el orillo y en la altura de busto. Y uno estos puntos. Voy a bajar 13 centímetros de la cintura para mi pinza. Le voy a dar 1,5 centímetros a cada lado porque eso fue lo que dejamos.
y trazo mi pinza. Ahora voy a bajar el radio, que para el caso de mi maniquí son 8,5 centímetros, y de aquí hacia cada lado, hacia afuera, voy a salir 1 centímetro y rectifico mi pinza. Muy bien. Ahora voy a ubicar mi pinza de costado, bajo 7 centímetros. Y a cada lado corro 1 centímetro porque la distancia de talles de mi maniquí, la diferencia de talles, perdón, es de 2 centímetros, entonces hago mi pinza de 2 centímetros. Y además voy a trazar aquí mi pinza de corrección a la sisa, aunque aún no la voy a hacer, pero la voy a trazar. Entonces trazo una línea a este vértice y subo 1,5 centímetros. Y trazo la línea. Así de esta manera. Ok, entonces hasta este punto, bueno, voy a hacer también mi traslado de hombro, que es de 2 centímetros. Trazo la línea. Y voy a cortar mi molde, lo que no necesito, lo demás lo voy a pasar con la rodaja, resalto las líneas para poder continuar con el otro lado, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, hecho esta parte no la necesito, entonces por eso no la voy a marcar, solamente necesito esta parte. Ok, ahora esto aquí no voy a cerrar las pinzas en este momento porque ustedes saben que para cerrar las pinzas necesito abrir el molde y no lo debo abrir en este momento. Entonces esto lo vamos a dejar por un lado, vamos a trabajar en lo que es en la solapa, ¿ok? Entonces lo que yo voy a hacer es que aquí en esta parte yo voy a poner un pedacito de papel más para poderme correr un poco. Así de esta manera. Entonces ahora de este punto que tengo aquí, que es después de haber bajado los 2 centímetros del hombro, de este punto a este punto que es el radio, yo voy a trazar una línea recta, así de esta manera, a unir esos dos puntos, ¿ok? Y ahora por esta misma línea, así inmediatamente hacia arriba, yo voy a subir 9 centímetros. Así de esta manera, marco los 9 centímetros y prolongo esta línea que viene desde el radio de busto de este lado, ¿ok? Ya la prolongué. Ahora, hacia este lado yo voy a salir 1 centímetro y después 1 centímetro y uno este punto con este nuevo punto en una línea un poco curva, así de esta manera me ha quedado, ¿ok? Ahora de esta nueva línea que yo marqué voy a escuadrar así apoyándome en la nueva línea que marqué y voy a salir 6 centímetros y marco un punto y trazo una línea.
me torció un poquito. Ok, muy bien. Entonces por ahora dejamos esta parte aquí. Ahora aquí del escote hacia abajo yo voy a bajar 1 centímetro. Así de esta manera. Y voy a escuadrar apoyándome en esta línea que tracé y pasando por ese centímetro que bajé. Voy a apoyar mi regla así de esta manera y voy a salir. Déjenme les explico algo. A veces salimos 4 centímetros para la solapa y para el cuello. A veces salimos un poco más para el cuello o un poco menos para la solapa. En este caso, como ustedes pueden ver en la foto, la solapa es más larga que el cuello. Entonces, en este caso específico, yo voy a salir 6 centímetros. Entonces, apoyando la escuadra en esta línea, pasando por el centímetro que bajé, y del centímetro hacia afuera yo voy a marcar 6 centímetros. Oh, se me corrió. 6 centímetros. Muy bien. Y trazo mi línea. Entonces esta podría decir yo que es la solapa. Entonces lo que voy a hacer es que voy a buscar la manera de trazar mi solapa, de definir mi solapa. Entonces yo la voy a definir con esta regla, más o menos. Vamos a ver cómo me va. Puedo definirla aquí así. Así de esta manera. Me quedó mi solapa. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a continuar con el cuello. De aquí hacia arriba voy a subir 1,5 centímetros. Centímetro y medio. Ok, ahora voy a salir de este mismo punto hacia ese punto del 1,5 centímetros, pero solamente voy a avanzar 4 centímetros en dirección a este punto. 4 centímetros porque necesito que el cuello me quede más pequeño que la solapa. Entonces 4 centímetros, así de esta manera. Entonces aquí podríamos decir que nuestro cuello ha quedado trazado. Entonces vamos a buscar una manera de definir nuestro cuello. La forma que ustedes le quieran dar al cuello ya depende de ustedes. Hay muchas formas que le podemos dar. En este caso yo le voy a dar esta forma. Y aquí simplemente tratamos de hacer una recta porque a veces cuando nos queda muy redondo es difícil a la hora del ensamble. Entonces yo les recomiendo que simplemente lo hagan recto para que les quede más fácil el ensamble. Ok, entonces de esta manera nos habría quedado lista la solapa del vestido. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a cortar algunas piezas para poder seguir avanzando y para que ustedes entiendan cómo va quedando el molde. Ok, entonces voy a cortar por aquí. Esta es toda la parte que va a montar. Aquí elimino esto de la pinza. Aquí me consiguió esta pinza con la solapa, pero no siempre es así, pero aquí simplemente avanzo por la línea de la solapa. Aquí voy a hacer este corte, pero voy a parar en este punto para poder rectificar las pinzas y poder seguir avanzando. Voy a quitar este papel que tengo aquí extra. Ok, entonces voy a cortar esta pinza para cerrarla. La cierro. Y hacemos lo que hacemos siempre. Corremos 1 centímetro por la línea de busto para que no se nos disminuya la medida al momento de arreglar esta parte. Y de la cintura hacia arriba, pasando por ese centímetro, ponemos 19, que es la medida, que es la medida de mi costado. Así de esta manera. Ahora voy a cerrar esta pinza
Y esta es la pinza de corrección de sisa. Y ahora por este vértice de esta línea que viene y esta línea que baja, yo voy a entrar 1,5 centímetros. Voy a trazar una línea de aquí hasta aquí. Y ahora sí puedo hacer mi sisa, marcar mi sisa. Así, de esta manera. Y aquí en esta parte lo último que me queda por hacer es marcar el corte que le voy a hacer al vestido. Entonces más o menos a esta altura le hago mi corte y ya puedo empezar a sacar ese molde también. ¿Ok? Una cosa que yo les quiero decir, hay veces que este molde a la hora de ir a ensamblarlo con este nos queda corto en esta parte. Y eso depende mucho de las medidas, ¿no? Entonces eso puede pasar. Aquí voy a cortarlo, aquí parece que no me va a salir. Pero si eso le llega a pasar en el momento en el que ustedes lo estén ensamblando, al que tienen que darle más es a este. No quitarle a este, tienen que darle a este cuando eso pase, ¿no? A mí no me pasa, me quedó bien, pero cuando eso suceda, porque puede pasar, entonces recuerden que le tenemos que dar a este un poquito más hacia arriba, pero nunca quitarle a este, ¿ok? Entonces ahora voy a sacar mi cuello. Aquí cortamos por el traslado de hombro. Saco esta piecita. Y así aquí me quedarían listos mis moldes del delantero con el cuello. Esta sería la solapa. Así, de esta manera. Y así nos quedaría. Ahora vamos a trabajar en la espalda, ¿ok? Voy a poner estos moldes a un lado y vamos a trabajar en la espalda. Muy bien, entonces en la espalda vamos a empezar igual, normalmente. Voy a explicarles algo un tema que no he tocado aquí con respecto a la horma de la falda, en la parte de la espalda. Vamos a hablar de eso hoy. Entonces, para empezar voy a bajar 2 centímetros, que es el escote, la altura de busto. En el caso de mi maniquí son 28. El talle de espalda para el caso de mi maniquí son 45. La altura de cadera son 20 centímetros. Y por ahora lo voy a dejar ahí. No voy a ponerle el largo a la falda aún. Aquí en medio de estas dos medidas ubico la mitad y marco un punto y voy a prolongar mis líneas. Muy bien, ahora pongo la medida del ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros y medio. Prolongo la línea, bajo 4 centímetros y ubico mi medida de hombro, que es de 13 centímetros. Y trazo una línea. Y lo demás es escote. Muy bien.
Ahora voy a ubicar mis medidas, mis contornos. Entonces la medida de cadera son 25, porque es la cuarta de cadera. La cadera de maniquí son 100, entonces por eso es 25. La medida de cintura son 76 dividido en 4, me da 19 más 4 centímetros son 23. 4 centímetros que voy a usar para las pinzas. Entonces de esos 4 centímetros aquí uso 2 en el centro de espalda y en este espacio ubico la mitad, marco un punto y a cada lado 1 centímetro para mi pinza. Y la medida de busto para el caso de mi maniquí son 98 dividido en 4 me da 24.5. Muy bien, entonces voy a trazar mis líneas. Aquí trazo mi costado y lo rectifico inmediatamente, que es de 19. Llevo esta pinza a morir aquí. Voy a escuadrar esta línea hacia arriba y hacia abajo. Le voy a dar una profundidad a la pinza de 13 centímetros. Y termino de marcar mi pinza. Y por esta parte voy a cerrar mi cadera. Muy bien, entonces aquí, bueno, me faltó aquí, voy a trazar esta línea también en la cadera. Ok, entonces aquí voy a cerrar mi sisa, a marcar mi sisa. Y yo voy a hacer lo siguiente, a esta blusa, a este vestido, le voy a hacer corte hasta abajo, ¿ok? Entonces, para darle una forma bonita aquí en la parte de abajo. Entonces, como le voy a hacer corte hasta abajo, pues también tengo que hacerle corte hasta aquí arriba, ¿no? Entonces, digamos, a esta línea yo le voy a trazar un margen hasta este punto y vamos a hacer ese corte. Aquí siempre tenemos que cuidar de que no se nos vaya a hacer una punta, ¿no? Que nos quede redondeado, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ok, bueno, llegamos a este punto que es a donde yo quería llegar. Yo no sé si ustedes han visto, hay muchas personas que le hacen aquí una pinza, una separación de 2 centímetros a la falda para hacerle una mejor horma, ¿no? Eso se puede hacer. Eso se puede hacer, pero depende directamente de a quién le estamos haciendo el vestido. Para hacer esta corrección aquí, la clienta tiene que tener una cola grande, una cola bastante pronunciada. Porque yo he visto unos vestidos que o sea, hay personas, y no quiero descalificar a nadie, simplemente quiero que ustedes no cometan el mismo error. Hay personas que le hacen esta adaptación a todas las prendas, para todas las clientas. Y si la señora no tiene colita, ¿con qué va a llenar esa bolsa? Y eso se ve fatal, eso se ve muy mal, muy pero muy mal. Entonces no lo hagan si la persona no tiene una cola grande. Si la persona tiene una cola así más o menos, le pueden hacer, digamos, una pinza de 1 centímetro. Pero 2 centímetros es demasiado cuando la persona no. Yo creo que ustedes han tenido la oportunidad de ver eso. Yo veo esas prendas y yo digo, pero por Dios, ¿por qué hacen eso? Si es que esa adaptación no es para todo el mundo. Los moldes tienen que estar, cuando trabajamos para clientas, tenemos que trabajar sobre la clienta específicamente. Entonces, bueno, yo les voy a explicar. Yo casi nunca la hago de 2. Cuando la persona tiene colita, la hago de 1 centímetro. Muchas veces no la hago porque hago otra corrección aquí que ayuda mejor y no la hago, pero cuando la persona tiene colita la hago de 1 centímetro. Entonces la voy a hacer de 1 centímetro para explicarles a ustedes, pero por favor tengan muy en cuenta eso, ¿ok? Entonces funciona de esta manera. De esta línea hacia abajo bajamos 1 centímetro y la llevamos a morir aquí al costado.
Entonces tenemos que mirar cuánto nos bajó en la parte de adelante, cuánto bajamos de la línea de cadera, cuánto bajamos 30 centímetros. Entonces escuadrando por aquí, vamos a bajarlos, escuadrando sobre la nueva línea que hicimos, vamos a bajar los 30 centímetros, ¿ok? Y de la misma manera vamos a escuadrar por este lado, apoyándonos en la nueva línea, y vamos a bajar los mismos 30 centímetros. Obviamente la falda nos va a quedar más larga de este lado que de este lado, ¿no? Pero no se preocupen, porque como aquí lleva un corte, entonces no va a quedar torcido, porque aquí obviamente debe haber un corte. Entonces, bueno, no sé, a veces se me corta la grabación y no me doy cuenta. Bueno, entonces les dije que aquí escuadramos, aquí de esta manera, escuadramos así, en la nueva línea que hicimos, y trazo esta línea del centro de espalda, y de la misma manera escuadrando en la última línea que hicimos aquí, prolongo esta línea hasta llegar a los 30 centímetros. Entonces nos quedaría así, de esta manera. Ahora esta línea que viene bajando, yo la voy a prolongar hasta abajo, y aquí de este punto hacia abajo yo voy a bajar 10 centímetros. Voy a correr medio centímetro a cada lado, de igual manera aquí medio centímetro, y aquí voy a hacer como una pinza, así, la llevo a morir aquí a nada, así, y la llevo a morir aquí a nada. Entonces aquí le estoy dando un poco más de horma a la falda en la parte de acá. Esto lo hago casi siempre, esto no lo hago usualmente, pero entonces, como les dije, cuando lo hago solamente de 1 centímetro. Entonces así, de esta manera nos habrá quedado listo nuestro molde de espalda. Lo voy a cortar, y para poder seguir avanzando continuamos con la manga. Muy bien, entonces aquí lo que nos falta por hacer es darle el aumento de hombro que le quitamos al delantero. No se lo he hecho, entonces se lo vamos a dar. Entonces son 2 centímetros para recuperar la medida que le quitamos al delantero. Ok, y trazamos nuestro nuevo escote y prolongamos la línea. Acuérdense que siempre que hacemos esto debemos salirnos un poquito, ok, para que nos coincida con el hombro de la parte delantera. Ok, ahora sí voy a cortar. Oh. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos aquí nuestro molde de espalda y nuestro molde del delantero con el cuello. Antes de pasar a la manga, quiero explicarles aquí una cosa de los botones. Entonces lo que vamos a hacer, cómo vamos a marcar los botones. Ok, esta es la línea de la cintura, esta es la línea de la cadera. Entonces podemos hacerlo, en este caso el vestido tiene 3 botones, ¿no? Entonces diríamos que uno en la cintura, tiene que ir en la cintura, entonces aquí iría un botón y aquí iría el otro, ¿ok? El otro botón debe ir aquí, en esta parte, para que hasta ahí se abra la chaqueta, entonces obviamente en ambos lados, el otro botón. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es mirar cuánto hay en medio de estas 2 medidas, y a esa altura ubicamos el otro botón, así, de esta manera, y ahí nos quedaría listo. Y si queremos otra línea de botones, que a veces es de 4, lo podemos poner
porque a ver, aquí está, pero están muy separados, ¿no? Entonces, cuando estamos así como un poquito gorditas, con un poquito de barriguita, no quedan tan bien ponerlos separados porque se nos van a abrir estas partes, ¿no? Entonces yo les recomiendo que lo hagan así y le pueden poner 4 hileras de botones. Entonces aquí igual a los 9 centímetros le marcarían el otro botón. Entonces quedaría así. Esto en cuanto a los botones. Ahora lo que vamos a mirar es las tapitas. Las tapitas, siempre estas que son estas, cuando colocamos las tapas siempre las colocamos 6 centímetros más abajo de la cintura. Entonces más o menos así, 6 centímetros. Pero cuando es una sola, ¿verdad? Pero en este caso que va a llevar 2, entonces tenemos que buscar la manera de acomodarlos. Entonces, si ustedes quieren ponerle solamente una tapita, entonces le van a bajar 6 centímetros, 6, y a esa altura, digamos aquí está, así, a esa altura corren 2 centímetros de para allá y después aquí corren 10 centímetros para que en total nos quede de 12 centímetros. Y ahí ubicamos la tapita, si vamos a hacer una sola. Pero en este caso que estamos haciendo 2, entonces tenemos que hacerlo diferente. Lo que vamos a hacer es que vamos a bajar 5 centímetros. A la tapita la vamos a esta, aquí se ven que son como iguales, ¿no? La verdad es que esto, así de esta manera, yo les recomiendo que sea para una persona que sea alta, porque si no, de pronto va a quedar todo como muy amontonado y no se va a ver bien. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Pero entonces, bueno, supongamos que le vamos a poner las 2, entonces vamos a cortar las tapitas de 4 centímetros. Entonces, si aquí bajamos 5 y ubicamos una, el largo de la tapita de 5 nos va a llegar hasta aquí. Tenemos que dejar 1,5 centímetros entre las dos de espacio, si no podemos ponerlas tan pegadas, y de ahí para abajo vamos a marcar la otra tapita, entonces sería aquí, así de esta manera. Entonces igual, aquí se ven que son ambas del mismo tamaño, entonces igual, la pasamos para allá. En este caso está pasando más, entonces vamos a hacerla como está ahí. La pasamos 3 centímetros y le damos un largo total de 12. Oh, creo que la marqué mal, creo que era en este punto, ¿verdad? Oh, sí. Sí, era en este punto. Bueno, ya no lo puedo hacer nada, pero entonces era en este punto. Entonces 3 centímetros hacia allá y de ahí para acá marcamos los 12 teniendo los moldes unidos los dos. Y de la misma manera lo vamos a hacer aquí, 3 centímetros hacia allá y marcamos los 12. Así. Entonces ahí nos quedarían las dos tapitas listas. En ese espacio podemos colocar las dos tapitas. ¿Ok? Para que nos quede así como este. Pero yo les recomendaría que pusieran solamente una bajando 6. Bueno, eso ya es opcional, como ustedes lo quieran, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar, bueno, este es el cuello. Acuérdense que esto lo cortamos con la tela doblada aquí en esta parte, ¿no? Otra cosa, si ustedes, yo creo que ustedes han visto que a veces hacemos vestidos, digamos, negros con la solapa blanca. Entonces lo que hay que hacer en ese caso es que, bueno, cortamos esto en la parte principal y el forro de la solapa, o sea que viene siendo una pieza exactamente igual a esta, completamente igual, la cortamos en el color blanco para que al voltear nos quede blanco. De la misma manera el cuello, podemos cortar un lado blanco y el otro lado negro, y el lado blanco que coincida con esta parte para que al voltear quede blanco. Pero eso, el forro tendría que ser cortado en la misma clase de tela, exactamente en la misma clase de tela, para que no nos vaya de pronto se vaya a desacomodar porque tenga más o menos elasticidad o porque no tenga elasticidad. Lo uno y lo otro que tenemos que tener cuidado de que la tela negra no vaya a botar tinta para que no nos vaya a manchar la tela blanca.
Entonces son cosas que tenemos que tener bien presentes a la hora de hacer esas combinaciones, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dejar esto a un lado. Pero antes voy a tomar el recorrido de sisa para poder hacer mi manga, para saber de cuánto es, de cuánto debo hacer mi manga, ¿ok? Ok, entonces por este lado tengo 26. Y aquí por este lado tengo 24. Muy bien, entonces lo que quiere decir que tengo 50 centímetros de recorrido de sisa. Muy bien. Bueno chicos, entonces vamos a hacer la manga. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: le vamos a hacer una copa de 15 centímetros para que nos quede bien bonita. Entonces serían 15 centímetros y de largo le voy a dar 60 centímetros. Ok, entonces marco estas dos líneas. Así de esta manera, y como el recorrido de sisa me dio 50, entonces yo voy a dividir esos 50 en 2, me da 25, entonces esos 25 los voy a llevar de aquí, de este punto, a caer sobre esta línea a donde me lleguen. En este caso sería aquí. Entonces marco una línea y esos 25 los voy a dividir en 3, me da 8.3. Entonces marco 8.3 y 8.3. Ok, muy bien. Ahora, ahora aquí voy a marcar de este punto hacia arriba, voy a marcar 1.5, así de esta manera. Y de este punto hacia abajo voy a marcar 1 centímetro. Y voy a unir mis puntos en lo posible en un solo trazo. Así de esta manera. Ahora con otro color yo voy a marcar el otro lado de la copa, de la otra copa, para que lo puedan apreciar mejor. Entonces ahora sobre este punto voy a subir 1 centímetro de aquí hacia arriba, 1 centímetro. Sobre este punto que está aquí voy a bajar medio centímetro, así, y en medio de esta medida, de estos dos puntos, voy a ubicar la mitad, que en este caso sería aquí, y voy a bajar 0.5, medio centímetro. Y también voy a marcar mis puntos en lo posible en un solo trazo. Así de esta manera. Ok, entonces ahora me quedarían ya listas la copa delantera y la copa de la espalda. Entonces aquí por el puño yo le voy a dar un puño de 24 centímetros, lo que quiere decir que voy a marcar 12 centímetros y voy a cerrar mi manga. Yo ya les he explicado que al cerrar la manga tenemos que tener en cuenta qué tan gordito es el brazo de la clienta. Si es un brazo gordito, entonces no le vamos a dar tanta curva aquí, pero si es un brazo más bien delgado, entonces sí le podemos dar una mejor curva, porque la idea es que quede pegadito. Ok, muy bien. Ahora yo lo que voy a hacer es voy a cortar mi manga para poder definir lo que es el delantero y lo que es la espalda. Aquí voy a cortar por la línea de afuera, lo que quiere decir que en este momento me están quedando los dos por la línea de afuera. La abro y corto por la línea de adentro para que uno me quede por la línea de afuera y el otro me quede por la línea de adentro. Entonces este que me vino quedando más rebocado,
quiere decir que es el delantero. Entonces aquí voy a poner delantero. Y este que me quedó menos revocado es el de la espalda. Ok chicos, así de esta manera nos quedaría lista la manga también. Entonces ahora vamos a coger los otros moldes, todos juntos. Y bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que los voy a tratar de colocar en el maniquí para ver cómo se nos ve, ¿ok? Para poderlo apreciar. Entonces ya regreso con ustedes. Bueno, yo ya aquí ya lo puse en el maniquí. Ya puse solamente el delantero, no puse la espalda. Entonces, bueno, ya ustedes pueden ver cómo se ve, lo pueden apreciar. Aquí quedaría el primer botón, adentro iría la otra parte. Entonces así, de esta manera nos habría quedado listo nuestro escote. Mire cómo asienta aquí de bonito, cómo queda muy bien hechecito. Aquí quedarían entonces las tapitas, los botones aquí. Y bueno, este creo que es un largo también bonito. Entonces así, de esta manera, como ustedes pueden ver, nos quedaría nuestro vestido cruzado. Y bueno chicos, entonces así de esta manera me habría quedado mi vestidito, o solamente la pieza de adelante fue la que puse de maniquí. De esta manera nos quedaría entonces, como pueden ver, el cuello, la solapa queda bien asentadito. Le iba poniendo como mucha cinta, como que no se ve tan lindo, pero bueno, esta es la idea para que ustedes vean cómo queda. Ya la espalda y la manga pues es más fácil, ¿no? La parte trabajada, la parte que tiene como el detalle es el delantero. Entonces nada, pues así de esta manera nos quedaría. Yo no se le olviden la parte de adelante, toda la parte de la solapa, esta parte, toda esta parte debe ir fusionada para que quede bonito, para que asiente bonito. El cuello también debe ir fusionado. Y bueno, nada, por eso sería todo. Espero les haya gustado chicos. Cualquier cosa me lo dejan saber y yo con gusto les responderé. Un abrazo entonces y nos vemos en una próxima oportunidad.